Shalom, hermanos, ¿cómo están? Adonai los bendiga grandemente en este día. Bienvenidos a Hablemos acerca de un tiempo donde aprendemos de las Escrituras desde el entendimiento hebreo de la palabra. Vamos a dar gracias a Adonai para comenzar este tiempo de aprendizaje de la palabra. Gracias te damos, Padre, te entregamos, Padre, este momento a ti, que tu ruaj, tu palabra, que tu entendimiento esté en nosotros, Padre. Te damos gracias porque tú eres bueno, eres bondadoso, eres, eh, eres amable y nos das tu misericordia, tu shalom para con nosotros. En el nombre de Adon Yeshua. Amén y amén. Voy a saludar a los hermanos que están en la transmisión. Shalom, Javier, ¿cómo estás, hermano? Shalom, Andrea, bienvenida, hermana. Shalom, Marta Reyes, bienvenida. Shalom, Rivka, bienvenida. Shalom, Elisheva, ¿cómo están, hermanos? Bienvenidos a todos. Hoy tenemos un tiempo muy hermoso. Vamos a hablar acerca de los panes sin levadura. Vamos a hablar acerca de este tema, obviamente en honor a los tiempos señalados que estamos viviendo en la actualidad. Actualmente en estos días estamos transcurriendo la fiesta de los panes sin levadura, Hag Hamatzot, como dice en la palabra en hebreo, donde Adonai nos va a enseñar mucho acerca de esto, acerca de estos temas que tienen que ver con la levadura, que tienen que ver con las matzot, los panes sin levadura en español. Así que vamos a comenzar. Adonai en su Torah establece sus tiempos señalados, establece sus moadim en hebreo. Moadim es el plural de moed. Moed significa un tiempo en específico, una cita establecida. ¿Sí? Viene de un verbo que significa fijar algo, ¿no? Es como cuando tú fijas un día en el calendario, ¿no? Entonces Adonai fija esos días en el calendario de los cielos de él, ¿no? Con su pueblo, no con cualquier persona, sino con Israel, ¿sí? Entonces Israel es llamado a una santa convocación. Santa convocación, en hebreo Mikra HaKodesh. Mikra HaKodesh es una convocatoria al apartamiento. Por eso cada Mikra HaKodesh, cada santa convocación es Shabbat, Shabbat Shabbatón, ¿no? Como dice en Levítico 23, Shabbat Shabbatón es cada semana, ¿sí? 6 días trabajarás y el séptimo día es Shabbat. Esta es la primera de las festividades de Adonai, de los tiempos señalados de Adonai, que son marcados por las luminarias de los cielos, como dice en Génesis, en Bereshit, que Adonai puso las lumbreras para Moadim, lo que se traduce como estaciones del año, que entendíamos como que si fuera primavera, verano, ¿no? No, Moadim son los tiempos señalados, entonces Adonai puso las lumbreras para establecer estos tiempos señalados con su pueblo, ¿sí? Obviamente con estos tiempos señalados Adonai habla al pueblo de manera simbólica, de manera profética, de sí mismo, del Adon Yeshua, ¿sí? Y en cada tiempo señalado vamos a ver a Adon Yeshua haciendo su obra. A eso Adonai nos enseñará el día de hoy también. ¿Qué es Hag Hamatzot? ¿Qué es panes sin levadura? Esta fiesta dura 7 días, al igual que la fiesta de Sukkot. ¿Por qué 7 días? El número 7 en hebreo es un número que significa juramento, ¿sí? Y hay varios ejemplos en la Torá acerca de esta equivalencia 7 juramento. No es que es algo simbólico, sino que el número 7 literalmente en hebreo significa juramento. Se pronuncia Sheva. Por ejemplo, en una ciudad en Israel que se llama Beersheba, que se traduce como Berseba, vemos la historia en la Torá, en Génesis, acerca de esta ciudad, de cómo fue nombrada, ¿sí? ¿Por qué se llama Beersheba? Bueno, Beersheba significa pozo del 7. Ber significa pozo y Sheba 7, ¿no? Entonces, pozo del 7. Pero también hay otra historia en Bereshit, en Génesis, de que se llama porque eran 7 pozos con 7 juramentos, cuando Jacob hizo los 7 juramentos con el rey de los filisteos. Él hizo estos juramentos con estos 7 pozos, por eso le llamaron Beersheba, ¿sí? Entonces,
El 7 es un número importantísimo para la historia del hombre, que Adonai ha puesto en la historia del hombre, porque Adonai ha establecido 7 milenios, Adonai ha establecido los 7 días de la semana, Adonai ha establecido los 7 sellos que tenemos en Apocalipsis, Adonai ha establecido el número 7 como un ciclo de la historia, basándonos en su juramento. ¿Sí? Entonces, la fiesta de panes sin levadura dura 7 días, al igual que la fiesta de Sukkot, no porque sí, sino porque Adonai nos muestra su juramento en estos Moadim, en estos tiempos señalados, en estas fiestas de panes sin levadura, como también en la fiesta de Sukkot, que dura 7 días. Y es interesante porque durante estos 7 días, en cada uno de estos 7 días, el pueblo debía de acercar una ofrenda de fuego a Adonai. ¿Sí? ¿Qué es una ofrenda de fuego? Bueno, una ofrenda de fuego podía ser una ofrenda voluntaria, ¿sí? O una ofrenda por un voto, o una promesa que se hacía a Adonai, ¿no? Entonces la persona que quería hacer un voto, un juramento, una promesa a Adonai, debía de acercar una ofrenda de fuego, o la persona que quería hacer una ofrenda voluntaria, o se llama también una contribución, una donación, ¿sí? Una terumá en hebreo, Adonai le decía, bueno, ustedes tienen que hacer una ofrenda de fuego a mí, ¿sí? Una ofrenda de fuego, esta ofrenda de fuego debía ser quemada completamente en el altar, por eso se llama ofrenda de fuego, ¿no? Era toda completamente de Adonai. Durante estos 7 días ellos debían de hacer estas ofrendas, no solo de animales, sino de ofrenda de grano, ¿sí? Se quemaba el animal junto con la ofrenda de grano. Esto es lo interesante, hermanos, porque la ofrenda de grano, que en hebreo es ofrenda minja, se llama así, ofrenda minja, es la ofrenda de grano, ofrenda de maíz, ofrenda de cereal, como le traduzcan, ¿no? Es una ofrenda de pan, de lejem. Esta ofrenda, minja, de grano, debía de ser solamente de pan sin levadura. Y no solo en Matzot, no solo en la fiesta de Pesaj y de panes sin levadura, sino en todos los tiempos en que se acercaba esta ofrenda. Esto lo podemos ver en la palabra de Adonai, en Levítico 6, 14 al 17. Dice, y esta es la Torá de la ofrenda de grano, de la ofrenda, digamos, minja. La acercarán los hijos de Aarón delante de Yud-Hei Vав-Hei hacia el rostro del altar, o sea, hacia la faz del altar, la parte de adelante, y elevará de ella en su puñado, ¿sí? O sea, el sacerdote tomará un puñado, ¿sí? De esta ofrenda, la elevará, o sea, una ofrenda alzada, de harina fina de la ofrenda de grano y de su aceite, porque era también con libación, con ofrenda derramada, y todo el incienso que está sobre la ofrenda de grano, y la quemará sobre el altar. La ofrenda de fuego es esta, ¿no? La que estamos hablando. Es olor calmante u olor fragante, como se le quiera llamar, ¿no? Es un olor de mucho agrado para Adonai, por eso es olor calmante, porque cuando tú hueles un perfume, ese perfume te calma, ¿no? Es un aroma agradable, eso es lo que significa. No es que Adonai esté furioso, sino que es ese significado, ¿no? Que es un olor agradable. Dice que es un memorial para Yud-Hei Vав-Hei. Es interesante porque es el recuerdo de Yud-Hei Vав-Hei, ¿sí? Que tiene de su pueblo esta ofrenda de fuego. Por eso los 7 días el pueblo la ofrendaba como memorial de Adonai, porque es el juramento de Adonai. Y lo que quede de ella comerán Aarón y sus hijos. Matzot, panes sin levadura, se comerá en lugar kadosh, en lugar apartado. En el patio de la tienda de reunión lo comerán. No se comerá levadura, hametz en hebreo. No se comerá levadura. Como su porción lo he dado de mis ofrendas de fuego. Es santidad de santidades, como la ofrenda por el pecado y como la ofrenda de culpa. Esto es interesantísimo, hermanos. Esto es muy profundo. Adonai dice que la ofrenda de fuego es una ofrenda de grano, ¿sí? O una ofrenda también como holocausto. Estas eran ofrendas de fuego que simbolizaban el juramento de Adonai, el memorial de Adonai, y debían de ser solamente de panes sin levadura. Y no estamos hablando de la fiesta solamente,
sino de todas estas ofrendas de grano. No se podía hacer una ofrenda de grano a Adonai con pan leudado. ¿Sí? Entonces, esto nos da a nosotros un indicio de que el pan sin levadura es algo muy, muy sagrado, muy especial, muy puro delante de Adonai. Porque no se podía ofrendar un pan leudado delante de Adonai, era abominación. Esta ofrenda de grano debía ser de matzot. Y así eran todas las ofrendas de grano a Adonai. ¿Sí? Entonces, Adonai nos dice en la fiesta de Matzot que lo hagamos, que nos ofrendemos, nos acerquemos como panes sin levadura, como Matzot, ¿sí? Y que comamos Matzot, ¿sí? Y Adonai nos dice aquí que estas Matzot, estas panes sin levadura son puros, son en lugar kadosh, en lugar apartado. Y esto está mencionado en el Brit Hadashah, ya lo vamos a ver por quién, está mencionado en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, y nos va a dar mucho entendimiento acerca de los panes sin levadura. Acerca de la fiesta, Adonai dice en Éxodo 12, 15 al 17, 7 días panes sin levadura, matzot, comerán, sin embargo el día primero harán cesar la levadura de sus casas, porque todo el que coma pan con levadura, hametz, desde el día primero hasta el día séptimo, será cortada a esa persona de Israel, es grave. Y en el día primero habrá convocación de santidad, Shabbat, Shabbatón, y en el día séptimo una convocación santa habrá para ustedes. Cualquier trabajo no se hará. Sin embargo, lo que debe comerse por cada ser, eso solo puede hacerse por ustedes. Puede ser hecho por ustedes. O sea, en las santas convocaciones, el primer día y el séptimo día de Matzot es Shabbat Shabbatón, pero puede hacerse una comida para ese día. ¿Sí? No estamos hablando de una comida para varios días, no, solamente para lo que se debe de comer en ese día. ¿Sí? Adonai lo permite. Y guardarán la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día habrá sacado sus ejércitos de la tierra de Mitzrayim, que es Egipto, y guardarán este día por sus generaciones como estatuto perdurable, estatuto Olam, para siempre. Adonai lo dice, es un estatuto para siempre, y lo deben de hacer en sus asentamientos, en su pueblo, Israel, como pueblo. Amén. Y esta es una fiesta muy, muy sagrada e importante para el pueblo de Israel. Porque no solo se trata de comer panes sin levadura, sino se trata de nosotros ser sin levadura. Nosotros ser puros. ¿Y por qué la levadura es lo contrario a puro? ¿Qué tiene de malo un pan con levadura? ¿Qué tiene de malo? ¿No? ¿Por qué Adonai dice que la levadura es mala? ¿No? Bueno, esto es interesante. Ya vamos a seguir con esto. Voy a saludar a los hermanos que están en la transmisión. La hermana Ofelia, Shalom, Ofelia, bienvenida hermana. Y el hermano Eduardo Monroy, Shalom hermano, bienvenido. ¿Por qué Adonai nos dice que es importante que debamos ser sin levadura, como en este tiempo señalado? Que es importante de mencionar que hace total referencia a la Don Yeshua, porque la fiesta de los panes sin levadura, Pesaj principalmente, que no es la misma fiesta, sino que son tiempos seguidos, ¿sí? El 14 de Aviv es Pesaj, donde se hacía el cordero, aunque en Pesaj se comienza a comer panes sin levadura, pero en el día 15 de Aviv, al siguiente día, comenzaban los 7 días de panes sin levadura. ¿Sí? Son como 2 tiempos sagrados, ¿sí? Porque Pesaj no es una fiesta, ¿sí? Es una convocación solemne. Hag HaMatzot sí es llamada fiesta. Son convocaciones solemnes de Adonai que están pegaditas, que están juntas y están unidas entre sí. ¿Con qué? Con el sacrificio del cordero, con el pan sin levadura. Entonces nos da a entender el sacrificio de la Don Yeshua, nos da a entender
la sepultura del Adon Yeshua sin levadura, sin pecado, ¿sí? Y el día de la mecida de la gavilla, llamado el día de las primicias, este día en el que Adonai, ¿sí?, se levantó de los muertos, Yeshua Mashiach se levantó de los muertos, el Adon Yeshua, Adonai, él se presentó como el primero, la primicia, mecida delante de Elohim, mecida en representación de la salvación de Adonai. ¿Sí? Entonces todos estos tiempos señalados son visibles del Adon Yeshua, son para que los veamos a él. Yo mencioné anteriormente que es interesante ver en el Nuevo Testamento cómo se menciona acerca de esta ofrenda sin levadura, ¿sí?, acerca del Pesaj, acerca de panes sin levadura, acerca de la vieja masa y de la masa nueva que es Kadosh, porque los sacerdotes debían de comerla en un lugar Kadosh, que era el patio, el atrio, llamado también así, el atrio del tabernáculo de Adonai. Este era el lugar Kadosh, apartado, ¿no? Entonces, panes sin levadura es igual a Kadosh, apartado, ¿no? ¿Y dónde vemos esto? Lo vemos en el libro de Primera de Corintios, y no en la versión griega, sino en la versión hebrea, ya que la versión griega menciona otras palabras, no dice apartado ni santo, sino que dice sinceridad y verdad, aunque en el hebreo no dice sinceridad y verdad, sino que dice de pureza y apartamiento. Vamos a leerlo. A causa de esto, hagamos el Moed, o sea, el tiempo señalado. En el texto griego dice celebremos la fiesta, hablando de Pascua, de Pesaj, ¿no? Acá dice hagamos el Moed, o sea, accionemos, ¿sí? Guardemos el tiempo señalado. No con la levadura vieja, ni con la levadura de maldad y amargura, sino con panes sin levadura, puros y apartados o consagrados. Él utiliza las mismas palabras que se mencionan en la Torá acerca de la ofrenda de grano, que debían de ser puros y apartados, y que no debían de tener levadura, hametz, sino de ser matzot. Él está mencionando lo mismo. ¿Y por qué se menciona la levadura como si fuera de maldad y amargura? ¿Qué es maldad y amargura para Adonai? Bueno, la palabra maldad nosotros la tenemos bien clara. Parece ser, ¿no? Parece ser que sí. Pero nosotros, en nuestro entendimiento actual, nosotros pensamos la palabra maldad como una persona malvada, maléfica, ¿no? Una persona que le tienen miedo, ¿no? Algo por el estilo, una persona aterradora, ¿sí? A eso asociamos a la palabra maldad, ¿no? O malvado. En la Torá no es así. La persona malvada, lo que se traduce como impío, ¿sí?, el resha en hebreo, y los malvados los reshaim, estas personas, ¿sí?, que son malvados por Adonai, no son personas aterradoras, son personas que no guardan los mandamientos. Eso es igual a malvado. Una persona que no guarda los mandamientos de Adonai. Entonces la levadura es igual a no guardar los mandamientos de Adonai. ¿Sí? Maldad significa no guardar los mandamientos de Adonai, no guardar la Torah. ¿Y amargura qué significa? Es interesante porque en la versión griega dice la levadura de malicia y de maldad. O sea, menciona dos veces la maldad. Malicia y maldad es lo mismo. Entonces, pero en hebreo no, dice maldad y amargura. Hay dos cosas. Maldad, como ya dijimos, no guardar los mandamientos de Adonai, y amargura, que en hebreo es la palabra mar o mara, amargura. Esto es algo muy interesante, porque esta palabra amargura en hebreo hace referencia a la rebeldía, ¿sí? Y justamente así se traduce en las Biblias actuales, se traduce como rebelión la palabra amargura muchas veces, ¿sí? Aunque literalmente significa amargura. Vamos a leer
en Deuteronomio 9:7 dice, recuerda, no olvides que hiciste enfurecer a Adonai tu Elohim en el desierto, desde el día que saliste de la tierra de Misraim hasta que llegaron a este lugar, amargos fueron con Yud-He-Vav-Hei. Amargos fueron con Yud-He-Vav-Hei. En algunas versiones actuales dice rebeldes, ¿sí? Pero literalmente el hebreo, con esta traducción textual del hebreo en la que yo he trabajado, dice amargos, ¿no? ¿Y qué significa ser amargos? Como un hijo rebelde hacia su padre, ¿no? Con su padre él es amargo. Así Adonai nos ve si somos rebeldes, amargos. ¿Sí? No somos dulces, no somos agradables, sino que al Padre le causamos amargura si somos rebeldes, si somos malvados, si no guardamos sus mandamientos. Entonces, la levadura tiene que ver con esto, con la maldad y la amargura. Es interesante porque la levadura, ¿sí?, es algo amargo, es algo fermentado, ¿no? Y es algo simbólico, ¿sí? No es que la levadura sea mala, sino que es un significado simbólico el que se está dando en el Tanaj, en el Brit Hadashah, acerca del hametz, de la levadura, de la fermentación de la harina, del pan, porque Adonai nos ve como panes muchas veces, y no es que somos panes, sino que nos ve como panes, pero debemos de ser pan sin levadura, ¿no? Bueno, ¿qué es la levadura en el hebreo antiguo? ¿Qué es la levadura en la antigüedad? ¿Sí? Porque nosotros mencionamos levadura y se nos viene la imagen de la levadura que compras en el mercado, ¿no? Pero no es así. La levadura que tenemos en la Biblia no es la levadura que compras en el mercado, aunque sí acciona de la misma manera, ¿no? La levadura que compras en el mercado, ¿sí?, es una levadura química, ¿sí?, biológica también llamada así, porque, bueno, en la actualidad está la ciencia, ¿no?, y se ha aumentado la ciencia, entonces se elabora de esa manera. No deja de ser levadura, ¿sí?, es levadura, pero en la antigüedad no era así, sino que la levadura era una masa vieja, ¿sí?, lo que se le llama ahora como masa madre. Era la masa de la antigua cosecha que se dejaba fermentar durante esos meses de elaboración de panes luego de la cosecha, ¿sí? Esa era la masa que ellos la dejaban estacionar, se fermentaba y tomaban un pedacito de esa masa vieja, por eso Pablo le llama la levadura vieja, la masa vieja. Le tomaban un poquito y le añadían a la masa nueva, ¿sí? Así es como hacían ellos, no es que le ponían levadura y la disolvían con agua, no, eso no existía, ¿sí?, aunque sí es levadura esto, ¿no? Pero en la antigüedad no era así. Ahí entendemos por qué se le llama la masa vieja, ¿sí? Es interesante esto porque en la antigüedad, ¿sí?, mucho antes de lo que estoy mencionando, cuando sí en la antigüedad ponían levadura, la masa vieja, pero más antiguamente, en la creación del hombre, no existía el pan con levadura. El hombre solamente conocía el pan sin levadura, ¿sí? Adán no conocía el pan con levadura, él comía pan sin levadura, ¿sí? Así, por muchos años, el hombre solamente conoció el pan sin levadura. Luego no se creó, sino que se conoció la elaboración del pan con levadura, porque, bueno, alguna persona tal vez se dio cuenta de que añadiendo un poco de la masa vieja a la masa nueva, fermentaba, subía la harina y se formaba un pan elevado, ¿no?, un pan bastante agradable a la vista, que no era un pan chato como el antiguo, ¿no? Pero es interesante esto, es muy importante que nosotros lo entendamos, para que nosotros podamos comprender qué significa la levadura de maldad y de amargura, y por qué para Adonai simboliza el pecado. Porque si vemos un paralelo del pan con el hombre, en la antigüedad no se conocía el pan con levadura, al principio era el pan sin levadura,
Así hizo Adonai. Adonai al principio creó al hombre sin pecado. Y luego el hombre conoció el pecado. Así igual con el pan. No se conocía la levadura y luego el hombre la conoció. ¿Y cómo la conoció? Esto es interesante porque es una profanación de la masa nueva. Yo me imagino que en la antigüedad a nadie se le pasaba por la cabeza el poner una masa fermentada en una masa nueva. O sea, la vas a echar a perder, decían, ¿no? Pero bueno, es interesante esto, ¿sí? Porque en el sentido común de una persona nadie le iba a echar esa harina vieja, porque estaba echada a perder. Aunque luego se elaboró de esa manera, ¿sí? Y Adonai nos da a entender que el pan sin levadura es el puro y apartado. El pan sin levadura, hermanos, no tiene fecha de vencimiento. El pan sin levadura, las matzot, no tiene una fecha específica de perdición, ¿sí? Digamos así, de vencimiento. No se echa a perder fácilmente, puede durar meses, por el mismo hecho de que no tiene levadura. La levadura es un hongo, la levadura es un hongo que se va expandiendo hasta que se forma un moho, ¿sí? Y corroe toda la harina. Por eso el pan con levadura, al día de elaboración, cuando ya está cocido, ya está en proceso de descomposición, aunque no se note, aunque no se vea, ya se está descomponiendo, ya se está pudriendo por dentro, hasta que a los 2 o 3 días ya se ve el moho verde, ¿sí? Y si uno lo guarda bien, puede durar hasta 4 días como máximo, no dura más de eso el pan con levadura. ¿Por qué? Por eso mismo, porque como el hombre con pecado se pudre, así el pan con levadura se pudre. Pero el hombre sin pecado, el hombre sin levadura, el hombre matzá, dura y es perdurable. Es olam. Esa es la palabra perdurable. Para siempre. Olam. No se pudre. Porque no tiene dentro el hongo que lo pudre, que se va expandiendo. Por eso Adonai nos enseña con los panes y nos dice, ustedes no tienen que ser con levadura, para que no se pudran, porque así será en el día del juicio. Adonai dice que los que serán juzgados para mal, para condenación, se pudrirán, y se verá su gusano día y noche. Lo dice Adonai. Ahí es un mensaje claro de levadura. En cambio, los justos permanecerán, perdurarán, así dice la palabra. ¿Sí? Una vida para siempre. Esto es hermoso porque Adonai nos enseña con la fiesta de panes sin levadura, con las ofrendas, que nos acerquemos a Él como ofrenda minjá de grano sin levadura, que es parte del juramento de Adonai, de su memorial, y que por eso nosotros debemos de no andar en la iniquidad, en el pecado, en la maldad, en la amargura. Nosotros por dentro, como hombres, nacemos con pecado. Pero en el nombre del Adón Yeshua, nosotros no vivimos en el pecado. O sea, no lo haces deliberadamente. No dejas expandir esa levadura, sino que Adonai la quita por su bondad, por sus bondades, como dice en el Nuevo Testamento, en hebreo. Por sus bondades nos salvó. Por sus bondades nos sacó la levadura, algo que es antinatural. Es imposible sacarle la levadura al pan cuando ya está hecho. Bueno, Adonai sí puede. Así como Adonai nos puede injertar al olivo natural, ¿sí?, en contra naturaleza, Adonai puede sacarnos la levadura contra la naturaleza, porque Adonai puede hacerlo todo y nada es difícil para Elohim. Amén. Entonces, que seamos panes sin levadura, que seamos matzot, que seamos de esa manera. Y sí, está de más decir que la matzot es finita,
Es un pan súper sencillo, pero que simboliza la humildad y que no se eleva como el pan de levadura. ¿Sí? Y la matzá es versátil. La matzá se puede comer de muchas maneras y es deliciosa. El pan con levadura no es tan versátil como la matzá. Además, la levadura hace que se expanda y se expanda la masa y tú la puedes dejar la masa y no tiene límites, está desenfrenada, la masa se desborda del bowl, la masa se va por todos lados cuando uno no tiene el control de esa levadura. Es interesante, ¿no? Entonces Adonai nos enseña a controlar la levadura hasta arrancarla de raíz. El dominio propio, que no nos desenfrenemos como esa levadura que tú la dejas ahí estar y se desborda. Que no seamos insensatos, insolentes. La palabra insolente significa que se desborda, es interesante ese paralelo. Pero de una manera que tiene que ver con la olla hirviendo. ¿Sí? Es lo mismo pero con otro ejemplo, ¿no? Con una olla hirviendo que el agua también se desborda. Bueno, la levadura también es de la masa que se desborda, ¿no? Entonces a Adonai no le agradan las personas que se desbordan, sino las personas mansas que tienen control. ¿Sí? Esta es la rectitud, la justicia, no es el que uno no peque en ningún momento. La justicia se basa en la humildad y en la teshuvah, en la humillación delante de Elohim. Porque el que diga que nunca pecó es mentiroso. El único que no pecó es Adonai mismo. ¿Sí? Entonces, Adonai nos enseña esto, para que tengamos este entendimiento de que, bueno, la levadura no es solo que es altiva y que la matzá, bueno, que es finita. No, hay algo más profundo que eso. Y está desde el principio de la creación del hombre, que Adonai hizo al hombre sin levadura. Y que luego el hombre conoció esa vieja masa, fermentada, amarga, un hongo que se expande hasta hacerse ese moho. Adonai nos libre, Adonai nos dé entendimiento para perseguir detrás de Él y para no perseguir detrás de la maldad, sino perseguir detrás de Él para conocerlo a Él y no conocer la maldad. Amén. Está la hermana Deyanira, la hermana María Hernández. Shalom, bienvenidas, hermanas. Amén. Este es un hermoso simbolismo del pan sin levadura y de la vieja levadura, como es llamada en 1 Corintios 5:8, ¿no? Y que seamos sin levadura puros y apartados. Amén. Adonai nos dé esta sabiduría, este entendimiento para nosotros no dejarnos llevar por el pecado, por la iniquidad, sino desechar esa vieja levadura y formar una nueva masa, una masa sencilla, una matzá. Así que hermanos, vamos a dar gracias a Adonai por este tiempo. Te alabamos, te damos gracias, te exaltamos, Padre, porque tú eres bueno, porque tú nos enseñas, nos das de tu palabra, nos humillas, nos sometes a ti, porque tú eres bueno y tienes bondad, Padre, hacia todo hombre que se humilla delante de ti. Y tú, como el alfarero que somete la vasija, tú nos formas y tú trabajas en nosotros para que seamos sin levadura y nos achatas, nos haces finitos, planos, para que no nos elevemos. Y la matzá, cuando es amasada, cuando le es pasada por encima el rodillo, le es de aflicción,
le es de dolor, pero eso pasa. Y en eso, en la aflicción, está la bendición. Porque bendito el hombre que recibe la disciplina del Shaddai. Y no rechacemos la disciplina del Shaddai. Te damos gracias, Padre, en el nombre del Adón Yeshua Mashiach. Amén y amén. Amén, hermanos. Recibamos esta palabra de Adonai, recibamos disciplina, recibamos corrección, porque Adonai disciplina a los que son sus hijos, pero los que no son sus hijos no los corrige, no los castiga, no los disciplina. Porque qué padre no disciplina a su hijo y no lo castiga. Y el que no lo hace no es padre. Así que recibamos como hijos la disciplina de Adonai. Amén. Para que seamos finitos, humildes como una matzá. Shalom. Bendiciones.